Muy bien, pues bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Perdón por el retrasito, estoy batallando un poco con la conexión, pero gracias a Dios pues estamos ya en esta fase de conectarnos. Así que pues vamos a darle continuidad a lo que habíamos estado viendo la semana pasada, a darle seguimiento a la clase de hermenéutica. Así que espero que ya les haya llegado el manual. Por favor, confírmenme si ya tienen el manual. Yo les había dicho que pueden imprimirlo para tenerlo de manera física y poder ir haciendo allí algunas anotaciones. Así que eso nos va a ayudar bastante a poder sacarle provecho al material que vayamos estando viendo. Y muchos, veo por ahí que algunos ya me lo están mostrando, así que qué bueno que ya lo tengan. Y pues vamos a recapitular muy bien. Veo algunos que están mostrándolo, así que excelente que ya lo tienen ahí impreso, arbolado. Y, y pues que ya lo vamos a estar llenando también de manera sistemática. Este manual lo vamos a estar cubriendo para la materia de hermenéutica, pero también vamos a estar cubriendo la materia de exégesis, así que pues va a ser elemental que podamos tenerlo. Y, y bueno, si van por ahí teniendo alguna duda, alguna pregunta, pues en clase ya saben que ustedes pueden interrumpirme para hacer alguna observación, ¿correcto? Así que bueno, sin más, vamos a comenzar esta segunda sesión. Por ahí dejamos un cuestionario también que había en el capítulo número 1 que podamos nosotros responder. Y también, pues, habíamos dejado un video, si no mal recuerdo, un video de Rod Bell que tiene que ver con la parte del trasfondo cultural de lo que es, pues, ser llamado, de lo que es seguir la famosa frase hebraica que tenía que ver con seguir el polvo del maestro, ¿ok? Así que, bueno, voy a comentar brevemente, voy a compartir pantalla para poder identificar nuestro manual y de ahí hacer algunas observaciones. ¿Ok? Ok, avísenme si estoy proyectando, por favor. Muchas gracias, ya me di cuenta que sí. ¿Ok? Entonces, ya vimos viene la parte del índice, ¿ok? Y sí me gustaría puntualizar aquí algunas cosas interesantes que tienen que ver con la manera panorámica de ver este curso de hermenéutica. Y había comentado que verdaderamente solo vamos a basarnos en estas cuatro premisas, en estos cuatro puntos, estas cuatro fases, estas cuatro etapas del círculo hermenéutico que tienen que ver, número uno, con la historia, y voy a poner aquí, voy a ir abreviándolo. En la parte de la historia tiene que ver con el TH, el contexto, en este caso, el contexto temático, que es el CT, después la gramática, que es el ALG, y finalmente la unidad bíblica, que tiene que ver con el UR. Ahorita explico un poquito, y voy a estar resumiendo cada clase, cada que nos conectemos, cada sesión, cada martes, perdón, cada jueves por la mañana que nos conectemos. Voy a recordar esto porque esto es el resumen de todo. Si ustedes se olvidan de muchas cosas que veamos en clase, pero ustedes recuerdan el esqueleto, el bosquejo de este curso panorámico, con eso habremos quedado porque van a empezar a recordar otro tipo de información, ¿ok? Así que, así que, repito, la historia tiene que ver con lo que es el trasfondo histórico, ¿ok? Es decir, lo que hay detrás del telón histórico de un texto bíblico, ¿ok? Porque a veces, si nosotros desconocemos la parte histórica, vamos a caer en errores de interpretación. Por ejemplo, y no quiero meterme en términos denominacionales,
pero hay algunas iglesias que han caído en adoctrinamientos erróneos a falta de una buena comprensión del trasfondo histórico. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay iglesias que todavía siguen pidiendo el velo a las mujeres para poder ministrar o para poder llevar a cabo cierta liturgia dentro de la iglesia. Entonces las mujeres tienen que tener velo porque hay una parte en la Biblia que en donde el apóstol Pablo escribe y dice que pues las mujeres tienen que tener velo, ¿ok? O tienen que tener el cabello largo o el velo para poder estar dentro de un contexto de la iglesia. Entonces, desconocemos ese texto detrás del trasfondo histórico donde en aquel tiempo, pues las mujeres que se dedicaban a la prostitución se cortaban el cabello y andaban pues prácticamente rapadas. Y cuando se convertían, llegaban a la iglesia sin cabello, llegaban pelonas, y entonces el apóstol Pablo sugiere que mientras les crece el cabello se pongan un velo para que ellas pues estén dando a entender que ya son cristianas y que, y que en ese tiempo pues era un shock cultural el que una mujer con el cabello corto, con el cabello rapado, estuviera dentro de una iglesia, ¿no? Vendría siendo, algo contextual vendría siendo como que una mujer de la vida fácil que usa minifalda se meta a una iglesia, lo que el apóstol Pablo dice, bueno, ahora usa una falda más larga para que tú puedas dar a entender que ya te convertiste. Entonces, en relación al cabello, lo que hay detrás del trasfondo histórico es lo que estoy comentando. Entonces, se ha convertido en un dogma que, pues, algunas iglesias dicen, bueno, tienes que usar el velo, ¿ok? Por un desconocimiento histórico en el momento en el que el geógrafo, en el que el escritor escribe alguna parte de la Biblia. Por favor, si alguien Pas- quiere, bueno, Pastor, adelante, hermana Sara. sí, también está el otro punto, el otro pasaje que también ha causado quizá sí ciertas posturas dentro de la iglesia, el de que en muchas denominaciones se dice que la mujer no debe estar ministrando porque el apóstol dice que no permite a la mujer enseñar, sino que calle en la iglesia y que si tiene alguna duda que vaya y lo pregunte a su marido. Entonces también ese es otro punto interesante que que sería necesario revisar, precisamente como usted lo dice, porque solamente tomamos lo que dice literalmente, pero no nos vamos al trasfondo histórico y por eso surgen muchas controversias como esa. Y por ejemplo, lo del velo ha causado incluso divisiones en las denominaciones, precisamente por que hay personas tan radicales que dicen que el velo se tiene que usar obligatoriamente y que si no lo use, pues está fuera de los parámetros bíblicos. Así es, exacto. Así es. Qué buena observación hace ahí porque solamente estoy dando un ejemplo de bastantes, ¿no? Hay muchos ejemplos, incluso la parte del bautismo, ¿no? Porque hay una parte en Hechos donde dice que se bautizaba en el nombre de Jesús, pero en la narrativa de Mateo dice que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por una interpretación errónea, pues ya hay unitarios, ¿no? Donde dicen, pues es que el bautismo bueno es en el nombre de Jesús, pero como en términos de la Gran Comisión se menciona la Trinidad, entonces eso ha causado divisiones denominacionales. Lo que usted dice en torno a la mujer también, que la mujer calle, pero desconocemos el contexto, más ni sabemos siquiera que Corinto era una ciudad geográfica, era una metrópolis y era un puerto y eran Las Vegas de aquel tiempo, ¿no? De hecho, había una frase que se acuña hoy actualmente en los Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, donde se dice lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero esa frase viene de Corinto, de ese lugar donde Pablo escribe y dice que la mujer cae en la congregación, pero hay todo un trasfondo histórico de este tipo de mujeres, ¿ok? Que si Dios lo permite y más adelante en el curso lo tocamos, pues brevemente vamos a dar un esbozo de lo que es este versículo.
Ok, Giovanni, adelante Giovanni, gracias por levantar la mano y participar, adelante. Sí, gracias, profesor. Gracias, doctor Tony Spin. Dios le bendiga. La primera clase no pude tomarla por cuestiones médicas, pero escuchando el trasfondo histórico, debemos también tener mucha cuenta porque hay un hilo muy delgado y no llevar como que todo fue histórico y dejarlo en la historia, en el olvido, que fue para una época. Por ejemplo, un pasaje que el pastor sea marido de una mujer, no podemos inscribirlo específicamente a un hecho histórico, sino trasladarlo también a nuestra época actual. Cuando manejamos el trasfondo histórico debemos usar un hilo muy fino para no romper la doctrina bíblica fundamental. Ok, muchas gracias. Qué buena observación. Aquí el punto medular radica en que no podemos sacar un texto de su contexto, porque explicábamos lo que dice Proverbios capítulo 31, donde dice que el que esté desanimado y el que esté desfallecido le den de tomar, porque lo estamos sacando de todo un contexto y vamos a hacer una doctrina. Entonces hay principios de interpretación y el que tú comentas, Giovanni, es importante porque no podemos hacer teología de un versículo, no podemos, ¿no? Por eso en la parte del esquema que yo estoy planteando aquí, en el 4, hablamos de la unidad bíblica y la unidad bíblica tiene que ver con el contenido general de la Biblia. Por eso me gusta mucho porque en el manual vamos delimitando, o sea, no tenemos el tiempo para verlo todo, pero ustedes sí van a tener el manual para poco a poco ir viendo y darnos cuenta de que efectivamente nosotros tomamos la esencia del texto, o sea, nos metemos en la mente de la persona que estaba escribiendo y obviamente cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, pastorado, y empieza a dar los lineamientos, marido de una sola mujer, no dado a mucho vino, no pendenciero, de ganancias deshonrosas, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos, porque de tal manera cómo va a poder gobernar la iglesia si no puede gobernar su casa. Sea, son principios bíblicos y obviamente al mencionar la historia, es que la historia nos va a dar conexión interpretativa para no incurrir en un error, número 1, textual, número 2, doctrinal y número 3, teológico. O sea, nos va a ir ayudando a poder enlazar esto. Entonces, es muy importante lo que podemos comentar nosotros. Vean, entonces tenemos la parte histórica que tiene que ver con el TH. Cada que yo diga TH, me voy a estar refiriendo a la historia. ¿Ok? Cada que digamos CT, vamos a estar refiriéndonos al contexto en el que se viene desarrollando un tema. Por ejemplo, nosotros no podemos preparar una enseñanza si antes no leímos versículos y capítulos anteriores al texto que vamos a estar usando para hacer una predicación o una enseñanza. No se puede. No se puede, o sea, ¿por qué no se? Vamos a leer el pasaje donde Jesús se queda dormido en la barca, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay gente que dice, bueno, realmente Jesús se quedó dormido para probar. No, o sea, la narrativa que nos viene hablando el texto es que Jesús viene de predicar durante más de 30 días sin parar, donde dio de comer a 5,000 gentes, donde estuvo dándole vista a los ciegos, donde durante 30 días Jesús estuvo físicamente. Ahora acuérdense que teológicamente Pablo nos habla en Filipenses capítulo 2 y capítulo 3 de la teología y de la doctrina de la kenosis, del vaciamiento, o sea, de que Jesús fue 100% Dios, pero 100% hombre, y dentro del análisis lingüístico gramatical usa una palabra, la palabra huparchón, y la palabra kenos, que nos dice que él en ese momento voluntariamente dijo, voy a dejar de utilizar mi deidad, no que deje de ser Dios, pero dejo mi deidad. Cuando dice él siendo y estando en la posición de Dios, se despojó, aparece kenosis,
huparchón. O sea, voluntariamente él dijo, me voy a someter a un cuerpo humano. O sea, que si me caigo me va a doler. Si se muere alguien querido, voy a llorar. ¿Ok? Si me traicionan, me va a lastimar sentimentalmente. O sea, me voy a someter a un cuerpo humano. Por lo tanto, si Jesús, el Jesús histórico, no comía, iba a tener hambre. Y entonces nos encontramos en esta etapa en donde a veces solamente damos la enseñanza de un pasaje, pero no vemos los pasajes pasados, los capítulos pasados que están aconteciendo. Entonces Jesús se queda dormido, pero por todo el tiempo y los días y las semanas que ha estado trabajando, y se queda dormido en el arca. Y se viene una tormenta y los discípulos dicen, pues nos vamos a morir, y Jesús está en la pompa del barco, y lo despiertan y le dicen, Jesús, levántate porque perecemos. Pero Jesús había dicho, antes de zarpar, había dicho, llegaremos del otro lado del mar. Sin embargo, el contexto temático nos habla de cuáles son los temas que se vienen trazando, que es muy importante. Para llegar al punto. Vamos a ver que incluso hice un cuadro que nos habla de los contextos, el contexto inmediato, el remoto, el de capítulo. Pero repito, lo que nos va a ayudar es que ustedes van a tener esa panorámica a través del manual, ¿ok? Y el análisis lingüístico, que es un tema que abordaremos un poquito más después de hermenéutica, que lo vamos a ver, que a mí me encanta el análisis lingüístico, porque vamos a ver palabra por palabra. No, doy un ejemplo ahorita de esto. Cuando el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Sean imitadores de mí. Ahora, en el análisis, que esto está dos veces. Uno, está en 1 Corintios 11:1 y está también en Filipenses 3:16. Les voy a poner un ejemplo rápido a través de este programa que yo tengo, que les voy a pasar el programa o el link para que ustedes puedan, acceder. Es más, no voy a usar el programa, voy a usar otra herramienta que está más fácil todavía, y ya cuando veamos en exégesis, voy a tener que usar este programa. Solamente les comento, se los voy a presentar rápidamente. Es este programa que se llama Sol, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, ¿ok? Pero avísenme si estoy proyectando, por favor. Creo que sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, si aquí nos vamos a 1 Corintios, capítulo número 11, versículo 1. Ok, vean, aquí viene la palabra imitadores. Esto ya es un análisis lingüístico gramatical. Dice, sean, viene el verbo ser, imitadores, ser imitadores, ok, de mí, como yo soy de Cristo. Vean, voy a poner interés en la palabra imitadores. Que es una palabra griega que es la palabra mimetai. Aquí está la transliteración y aquí está cómo se usa en el griego, ok, mimetai. Pues voy a yo a copiarlo, voy a dejar de... Ok, ya. Entonces, aquí ya está la palabra mimetai, que es la palabra griega. ¿Ok? Y aquí lo voy a poner. Creo que hay un micro prendido. A ver si me ayudan a ubicar qué micro es y lo apagamos, por favor. Muy bien. Vean. Entonces tenemos nuestra palabra. En griego koine es la palabra mimetai. ¿Ok? Que aquí la tenemos. Una mi, una iota, otra mi, una eta, una tau, una alfa y una iota. ¿Qué es la palabra mimetai? Ahora, el análisis lingüístico, déjenme ubicar ese micro que está prendido, por favor. Creo que la hermana Bella. Muchas gracias. Muy bien, ahora vean.
el análisis lingüístico nos lleva a ver palabra por palabra. Hay ocasiones, por ejemplo, que el propio texto nos da los puntos de la predicación, que creo que la vez pasada lo tocamos en Lucas 9:23, si no, acuérdenme, pero vimos la palabra acolouteo, ¿no? Que es la palabra seguir, que significaba poner las huellas, y ahorita vamos a reforzar con la tarea que vimos en el video de Rod Bell, pero la palabra mimetai, el apóstol Pablo dice, sean mimetai, sean imitadores, tou, Christou, ¿ok? Entonces, mimetai viene de la palabra que posteriormente se convirtió en la palabra mimo, ¿ok? Ahora, la palabra aquí interesante que yo quiero hacer ahorita es que es un mimo. ¿Qué es un mimo? Un mimo es una persona que hace, que muestra una escena a través de la mímica, Muy de los bien, hechos, de las muy bien. manos y de su cuerpo. Ok, muy bien, gracias. La pregunta sería, ¿un mimo habla? Habla señas. Habla No señas. habla, señas solamente. Ok, entonces la respuesta sería no habla. Entonces, ¿qué es lo que hace un mimo? Transmite un pensamiento a través de los gestos de su cuerpo. Muy bien, Imita, entonces estamos hablando de qué? imita De a que las un mimo personas. acciona, ¿no? Un mimo actúa. Ahora, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, sean mimetáis de mí, como yo soy de Cristo, lo que está diciendo es, ustedes hablen poco y actúen más. Lo que decía Jerónimo Savonarola en el contexto prerreformista, los cristianos vamos a predicar en todo momento y si es necesario van a abrir la boca. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, el cristiano está llamado a actuar antes que hablar. Nada más no vayan a hacerle como, o no sé si de repente los testimonios que hay, ¿no? Una vez llegó una hermana a la iglesia, no, pastor, ore por mí, por favor, porque ahí en el trabajo no quieren a los cristianos, no nos quieren. Así que esté orando para que Dios nos cubra. Sí, hermana, vamos a estar orando. Sí, porque ya van 2 años y todavía no saben que yo soy cristiana, no me han descubierto. Entonces yo no sabía si orar o darle una cachetada o mandarla a discipulado uno, ¿no? Porque pues nadie se había dado cuenta que era cristiano. Entonces mi pregunta era, pues, cómo está actuando que nadie se ha dado cuenta? Porque la gente se tiene que dar cuenta que somos cristianos sin vernos el pescadito, ¿no? O sin que nosotros digamos que somos cristianos. Nuestra forma de actuar debe dar por sentado que somos diferentes. Entonces, esto viene, fíjense qué hermoso es el análisis, porque viendo una palabra, no, y hay una infinidad de palabras, cuando uno las ve en el idioma original, uno dice, qué impresionante y qué enseñanzas yo puedo obtener del propio texto, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, de hecho, repito, en unas sesiones más adelante les voy a mandar el link de una página en donde ustedes van a poder ver el trasfondo histórico y vamos a ir delineando, incluso vamos a ir identificando el poder que hay en algunos verbos o en otro tipo de, de, de aspectos dentro de la gramática, por ejemplo, las preposiciones. ¿Ok? Así que, hermana Nora, adelante, le doy el lugar. Oiga, pastor, ¿cómo sabe que la palabra mimetai sale la palabra mimo? ¿De dónde lo saca? Ok, esto es una pregunta muy interesante porque uno tiene que ir ya a un diccionario, número 1, hay que ver un diccionario etimológico, número 2, hay que ver un diccionario filológico. Un diccionario filológico es el que nos habla del estudio de las palabras a través de los años. ¿Ok? Les voy a recomendar, por ejemplo, me voy a levantar rápido porque aquí tengo mi biblioteca. La biblioteca que tengo aquí al lado, esa es secundaria, mi biblioteca de estudio la tengo de mi lado derecho. Voy a ir rápido por uno de esos diccionarios para que se los enseñe físicamente y así puedan ustedes verlos.
que les voy a mandar para que ustedes, este diccionario lo tienen que tener sí o sí, ¿ok? Ya sé, yo se los voy a mandar, en PDF, ¿ok? Para que ustedes accesen a él, pero lo que a mí me gustaría es que ustedes lo tengan físico. Denme 30 segundos. Muy bien. Ok, el comentario para Nuevo Testamento, para griego koiné, que yo les recomiendo 100% es este. ¿Ok? Es un diccionario que está escrito en un contexto alemán. Los hermanos Kittel son los que escriben este diccionario que, repito, originalmente fue escrito en alemán. Posteriormente se hace una traducción de 17 tomos al inglés y después de haberlo traducido al inglés se traduce al español. ¿Ok? Pero me encanta porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, si nosotros buscamos la palabra agapao, que es la que viene de la raíz agap o ágape, nos va a dar por lo menos 20 páginas y nos va a explicar cómo utilizaba la palabra, cómo la utilizaba Pablo, cómo la utilizaba Pedro, cómo la utilizaba Juan, pero también cómo la utilizaba Aristóteles, cómo la utilizaba Filón, cómo la utilizaba Tácito, cómo la utilizaba Flavio Josefo y cómo la utilizaban en el mundo grecorromano y en el mundo helénico. O sea, vamos a ver la palabra a lo largo de su historia y vamos a ver, por ejemplo, que incluso la palabra ágape significa un banquete. No solamente es como tal el verbo amar, sino que también es un sustantivo que significa un banquete. Y nos va a hablar, por ejemplo, de las cuatro vertientes de la palabra amor, que es estorge, eros, filos y ágape, que 3 de ellas están en el Nuevo Testamento, excepto la palabra estorge, pero que era una palabra que, por ejemplo, Homero la utilizaba mucho en sus escritos, la utiliza, por ejemplo, en el libro de la Odisea y en el libro que habla acerca de esta famosa película de Aquiles, ¿no? De Troya. Porque el griego, el que se usaba en el Nuevo Testamento, es un griego que está en la cultura griega. Y hay que conocer conceptos griegos para comprender, es como si actualmente yo les dijera que una persona de otro país está leyendo un texto mexicano y el texto mexicano de repente en la novela dice un ojo al gato y otro al garabato y lo traduce como tal, o no, tiene que comprender la cultura de esa frase. ¿Qué significa un ojo al gato y otro al garabato? ¿Alguien de aquí sabe? Bueno, ¿han escuchado la frase un ojo al gato y otro al garabato? ¿Qué significa? Que podemos estar en dos cosas a la vez. Ajá. O que Es no decir, está en dos cosas a la vez, que estás en una cosa y estás atendiendo otra. exacto. Entonces, ¿qué te dice? Oye, estás cuidando al hijo y estás haciendo de comer. Oye, échale un ojo al gato y otro al garabato. O sea, sigue cocinando, pero estate atento al niño, no se vaya a caer. Ahora, ¿pero alguien sabe su sazón histórico de esta frase? No. Bueno, les explico rápido. Hay un museo aquí en Tenango del Aire en donde literalmente un garabato era, en el techo ponían un alambre y en ese alambre ponían mayormente el pan. La gente, estamos hablando de hace 200 Sí. años. Entonces, colgaban el pan porque los gatos entraban a los jacales y se comían la comida. Entonces, o la ratón, en este caso, las ratas, ¿no? Pero mayormente los gatos. Entonces ponían en el centro del jacal, ponían este garabato, que era un gancho, que yo digo, si alguien de aquí viene de provincia o tuvo esa experiencia hermosa de vivir algunos años en provincia, pues las casas eran muy diferentes, ¿no? Entonces se colgaba la comida y eso se llamaba el garabato.
Entonces la gente decía, oye, estate viendo al gato, pero está viendo el garabato, no sea que el gato vaya a saltarle, ¿no? Y de ahí se hizo una frase. Ahora, en la Biblia también hay muchos aspectos culturales como que este es muy mexicano, ¿no? Entonces, si no conocemos esos datos históricos, pues vamos a traducir literalmente cuando dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, por ejemplo. Entonces hay que ver que era el ojo de una aguja que nos remite a que era la puerta trasera de la ciudad por donde difícilmente un camello, como era muy pequeña y los camellos tienen jorobas, difícilmente un camello entraba porque tenía que ser un camello joven, pequeño, ágil, porque tenían que estarlo moviendo, empujando, y no es una aguja como nosotros conocemos. Giovanni, adelante. Sí, qué curioso lo del garabato. Yo soy dominicano, pero vivo en Guatemala. Y en mi país, el garabato es un pedazo de madera que le ponen a los animales aquí en el cuello para que no se pasen los cercos. Y entonces ustedes lo tienen como algo para cuidar el alimento. Nosotros lo teníamos como un objeto acá en el cuello del animal para que no cruzara los cercos, para que se impidiera cruzar los alambres. Eso que comentas, Giovanni, es muy interesante y qué bueno que hay personas de otra cultura, de otro país. Así que un saludo a la República Dominicana y a la bella comunidad chapina, que ya hemos estado varias veces ahí en zona 6, zona 18, ahí en Guate. Te ¿Qué esperamos acá zona? en Chiquimula. Ok, ¿qué zona es ahí, Giovanni? Estoy en un departamento que llamamos Chiquimula. Estamos a 3 horas y media de Guatemala. Pero si quieres venir, solo contactamos y hacemos un trabajo acá bonito. Es una ciudad hermosa. Excelente. Qué bueno, qué bendición y la forma también en que la iglesia está en Guate, pues es muy interesante. En Honduras Sí, también, gracias. ¿no? Creo que hay gente de Honduras y es impresionante, ¿no? Que a raíz del 67 del temblor fue como Guate se levantó de una manera increíble. 76, perdón. Entonces, por ejemplo, lo que comenta Giovanni, los mexicanos, esto que yo acabo de comentar, porque si tú dices garabato aquí en México, puede que sea unas rayas, así que no tienen, como que trataste de hacer un dibujo, pero no tiene ni pies ni cabeza y se convierte en un garabato. Digo, estoy comentando solamente una sazón cultural, ¿ok? Para poner como ejemplo que en la Biblia hay muchos aspectos culturales que como nosotros, número uno, no somos judíos, número dos, no vivimos en Israel, y número tres, no tuvimos la cultura histórica de conocer, en este caso, pues el bagaje cultural bíblico, pues a veces se nos va a hacer difícil interpretar, por ejemplo, cuando dice Pablo, dura cosa no es dar cosas contra el aguijón, que es otra frase, ¿ok? Y que no sabemos qué significa o que le damos una mala interpretación, ¿ok? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, tiene una razón cultural muy interesante en torno a la ley romana, que si tú matabas a alguien, te colgaban el cuerpo literal del que mataste hasta que se podría y tú al final te morías. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me usa esa figura del homicida al que le cuelgan, le avientan el cuerpo del que mató y tiene que vivir así unos cuantos días y semanas hasta que él mismo también se contamine y se muera? Pero lo asemeja con el pecado. Entonces, cuando tú das este tipo de enseñanza a la gente dice, wow, o sea, qué profundidad. Y eso que todavía no estás aunando en el griego, en el original. Ay, se me olvidó comentar esto. Les había dicho que este se los voy a mandar digital y les voy a decir cómo usarlo, porque también tiene, o sea, si tratan de usarlo así como cualquier diccionario no van a poder. Hay que conocer alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota y todas las letras en el Koiné. El más común que digo para mí no es el favorito y es el que casi no uso, que yo creo que algunos lo conocen, es el Vine.
Hagan de cuenta que es es como nivel kinder para los que interpretamos. O sea, es lo más básico de lo básico, pero nos ayuda también porque sí es Nuevo y Antiguo Testamento. Pero es muy, muy básico. ¿Ok? Entonces, se los vamos a mandar por ahí para que podamos ir hablando acerca de la forma en que interpretamos, ¿ok? Voy a seguir comentando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy muy rápido, algo no estoy siendo claro. Por favor, háganmelo saber para que yo me detenga y podamos, expandir un poquito más el contenido. Así que me gusta, en los grupos que damos clase, me gusta tener a gente como Giovanni, que es participativa, que me gusta mucho porque también como profesor te reta y me gusta mucho que hagamos participaciones y preguntas, ¿eh? Sí, Así es hermano, que, sí, adelante. bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que está comentando y esta parte de conocer el trasfondo histórico es muy, muy interesante y nos reta, como usted menciona, porque hay muchos pasajes que causan muchas controversias y a veces como que incluso llegamos a escuchar, por ejemplo, pasajes donde el apóstol Pablo dice que la mucha letra mata, y entonces hay muchos cristianos que dicen que no hay que estudiar ni prepararse porque la mucha letra mata, o incluso hay otro pasaje que dice que las letras te vuelven loco. Entonces, ahí hay mucha justificación para decir, no, es que toda la sabiduría viene del Espíritu Santo y los institutos y todo lo que tenga que ver con preparación o formación teológica no es necesario. Entonces, a mí personalmente sí me gustaría que en algún momento nos explicara esos pasajes, porque sí han causado muchos conflictos respecto a ese punto. Ok, muchas gracias. Lo más importante aquí, hermana, es que, pues la mayoría de pasajes no los vamos a ver, pero ustedes van a tener las herramientas para poder llegar a una conclusión teológica. ¿Por qué? Porque repito los 4 pasos. El trasfondo histórico, que es la historia, detrás del telón, perdón. Número 2, el contexto temático. ¿De qué viene hablando Pablo cuando llega a ese punto donde dice la letra mata, pero el espíritu vivifica? Número 3, el análisis lingüístico. Vamos a ir al original. Vamos a poner énfasis en los verbos, en las preposiciones y también incluso en las conexiones, en los nexos, en las conjunciones, para hablar o para identificar. Y número 4, la unidad de revelación es ¿qué me dice toda la Biblia? O sea, ¿qué me dice la Biblia en torno al tema que está hablando Pablo cuando habla acerca de que el espíritu, de que la letra mata, ¿no? Entonces, importante porque yo empiezo a sacar mis deducciones y digo, esto no significa lo que yo pensaba. Por eso hablamos que hacemos exégesis. No sé si lo comenté la vez pasada. Exégesis es de adentro de la Biblia, de nuestra Biblia, nosotros extraemos la esencia. Exégesis de adentro hacia afuera. Y eisegesis es que yo le digo a la Biblia, yo tengo mi Biblia y yo le digo a la Biblia lo que yo quiero que la Biblia diga. Porque el propio Adolfo Hitler, todo el movimiento y en todo el traslado de matar a 17 millones de personas en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas a 6 millones de judíos, él utilizó textos bíblicos para matar en el nombre de Cristo. La Santa Inquisición utilizó textos bíblicos para matar en el nombre de Cristo. El movimiento de las cruzadas utilizó textos bíblicos para matar en el nombre de Cristo. En el propio seno de la Reforma, con Knox y con Fox, en algún momento hubo 2 años en que se mataba, los protestantes mataban gente en el nombre de Cristo utilizando textos, pero sacados de su contexto. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros decimos, es muy importante saber lo que yo estoy comentando aquí en torno a qué, a estos 4 puntos en los que se va a regir todo nuestro curso. O sea que la siguiente sesión yo voy a decir, a ver, hermano X, de los que estamos aquí, a ver, recuérdame los 4 puntos de la hermenéutica. Los 4 pasos del círculo hermenéutico. Entonces, sin ver, ustedes me van a tener que decir el trasfondo histórico, el contexto temático, el análisis lingüístico gramatical y la unidad de la revelación. ¿Ok? Eso es todo. O sea,
qué fácil está el curso, ¿a poco no? O sea, eso es todo el curso, no es nada más. O sea, no vamos a descubrir el hilo negro. Lo que yo comente no va a ser algo nuevo, es algo que ya está. Pero es la hermenéutica, es el mapa que vamos a tener para buscar el tesoro. O sea, el mapa nos va a decir, a ver, vete a la derecha, vete para el norte, vete un poquito al este y vamos a llegar al tesoro. Y realmente lo que yo estoy haciendo no es nada como que, ay, wow, no. Es nada más el producto de que estamos llevando a cabo una investigación correcta. Y vamos entonces a poder identificar dónde está el tesoro, dónde están las joyas bíblicas. Hay gente que de repente me pregunta, pastor, que me dice, pastor, ¿cómo es que usted sabe tanto? ¿No? ¿Cómo es que usted interpretó ese versículo, pero qué hermoso versículo? Lo único que yo les digo, pues no es nada del otro mundo. Claro, hay que invertirle, hay que comprar libros, porque si soy pastor, si yo fuera mecánico, pues yo compro herramienta para arreglar carros. Si yo fuera médico, pues obvio, voy a comprar mis herramientas para poder atender a la gente. Pero si yo soy pastor, pues yo voy a empezar a comprar herramientas para poder también interpretar la Biblia, para poder ser mejor predicador, mejor maestro, pero eso es lo que me corresponde. No es nada fuera del otro mundo. Pero sí, bueno, claro, este curso también nos va a llevar a que nosotros vayamos, por ejemplo, voy a hacer una pregunta y quiero que aquí participen algunos. ¿Cuánto nos tardamos en preparar una prédica? Desde cero, así que desde que decimos, lo voy a predicar en un mes, ¿cuánto me tardo en prepararlo? Giovanni, ¿cuánto tardas? Por lo regular, tardo de lunes a sábado para preparar la prédica del domingo, por lo regular. ¿En horas? ¿En horas? Aproximadamente invierto 8 horas, 8 a 10 horas invierto. Muy bien, ok, gracias. ¿Quién más? A ver, Gabriela, vi que abriste el micrófono, Gaby, adelante. Creo que a mí me lleva bien como unas 15 horas en varios Muy días, bien. ¿verdad? Claro, gracias. Damián, Pues me lleva más o menos una semana, hablando en horas, puede ser unas 10, 12 horas. ok, muy bien. ¿Quién más? Mi hermano Hidalgo Cruz. Saludos, hermano. Pues Saludos, mire, hermano. normalmente yo he estado utilizando 4 horas para predicar un mensaje en la iglesia local, pero cuando me toca dar una conferencia, sí me tardo varias horas, 15, 20 horas, pero con lo que he estado viendo o aprendiendo ahorita, yo sé que va a ser insuficiente 15 o 20 horas porque uno que no tenemos la práctica, pero vamos a comenzar a hacer uso de la enseñanza que hoy estamos recibiendo. Esto significa que nos va a llevar más tiempo porque no tenemos la habilidad para usar los diccionarios o los materiales que tenemos que comenzar en este momento, pero sinceramente estoy apasionado, interesado, emocionado. Quiero aprender, eso es todo. Quiero aprender para predicar mejor. Muy bien. Qué buenas participaciones porque miren, yo no voy a decir cuántas horas se necesita porque obviamente no nos tardamos lo mismo hace 5 años o no nos tardamos lo mismo cuando empezamos que ahora que, por ejemplo, tenemos, no sé, ya tenemos pues, algunos añitos de experiencia y no sé, tenemos en mente el trasfondo histórico, por ejemplo, de Gálatas, de Primera a los Corintios, de la segunda epístola de Juan, no sé, tenemos fresco, por ejemplo, yo doy clases en 2 universidades y en un seminario y obviamente, pues yo estoy todos los días dando clases, estoy dando Pentateuco, estoy dando Carísmata, estoy dando otras materias y tengo frescos algunos libros, incluso hasta los de memoria o pasajes bíblicos o palabras. Obviamente, pues no me tardo lo mismo que me tardaba hace 10 años, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, aquí les va algo. El punto no es cuánto te tardes, sino cómo te tardes.
Me gustó mucho lo que dijo el hermano Hidalgo. Me dijo, yo me tardo tanto, pero ahora con las herramientas, bueno, es que es muy diferente, por ejemplo, cambiar el aceite al carro cuando no tienes la llave correcta y estás utilizando unas pinzas de mecánico, ¿no? Y estás utilizando aparte otras pinzas de presión cuando no tienes el dado correcto para quitar el tornillo y sacar el aceite del carro. Pero cuando tú ya tienes el dado correcto, cuando tienes la abrazadera correcta para quitar el filtro, lo haces así, mira. Ahora, la hermenéutica nos facilita. O sea, yo les felicito a los que comentaron que, que 4, 8 horas, que bueno, la mayoría de predicadores se hacen sus prédicas express y si no es que se las piratea en internet, ¿no? O sea, la mayoría. Yo conozco gente que yo le ay, ¿cuánto está? No, pues yo como media hora. Y yo Llegar corriendo a viendo. la hora del culto a hacerla. Sí, llegan corriendo o llegan a ver qué les dice el Espíritu Santo, pero sin estudiar. Y uno dice, oye, de repente a mí y al Espíritu Santo me ha cambiado la prédica, pero en base a lo que yo ya estudié. O sea, no me va a dar algo que yo no, o sea, porque va a promover la flojera y la mediocridad. Y para mí, lo voy a comentar con todo respeto, para mí es una falta de respeto que yo llegue a sentarme a escuchar la palabra, pero que el que está allá enfrente predicando no se tomó el tiempo para siquiera leer el versículo del que va a hablar. O me esté hablando de su vida y nunca me hable de la palabra. Me esté dando sus testirrollos, ¿no? Pero nunca me hable de la palabra o me esté contando chistes y no me hable de la Biblia, porque la Biblia, a mí muchas veces me dicen, no, pero queremos que nos dé su testimonio. Yo le digo, bueno, puedo comentar un poquito, porque hay gente, y por varios años trabajamos en el campo del evangelismo, por muchos lugares, y hay gente que me decía, hermano, queremos que invitarlo, pero que nos dé su testimonio. Y yo les digo, bueno, te puedo hablar 5 minutitos, pero a mí no me gusta dar mi testimonio, o sea, yo quiero predicar la palabra. Porque mi testimonio, digo, de repente la gente va a decir, wow, lo que hizo Dios con esta persona. No, pero lo que los va a cambiar no va a ser mi testimonio, va a ser la palabra. Entonces yo tengo que dedicarle. Actualmente yo le dedico por lo menos le dedico 12 horas. Por lo menos. En donde yo aquí me siento en mi oficina y yo estoy aquí, siempre estoy rodeado de libros y léxicos y estoy viendo y que el último libro que me acabo de comprar es este me acaba de llegar hace como 2 meses. Es un libro de hebreo. Lo pedí desde Estados Unidos, no está en español. Mucha literatura yo la tengo en inglés porque hay mucha literatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo me estoy preparando, yo quiero seguir indagando. ¿Por qué? Porque habla de una excelencia. Acuérdense lo que dice Pablo. Dice, procura con diligencia presentar la palabra. O sea, lo que te está diciendo, hazlo excelente. Ahora, usted me puede decir, qué bueno que los que ya tomaron algún curso, qué bueno, los que no habían tomado, qué bueno, ¿no? Pero ahora Dios les va a demandar más. O sea, ya se metieron en una camisa de 11 varas donde ya ustedes van a aprender y Dios ya les va a decir, a ver, mijo, antes tardabas 8 horas, pero no lo hacías con un esquema. Ahora ya vas a saber que hay 4 puntos: el trasfondo, el contexto temático, el análisis y la unidad de la revelación, y te dieron herramientas y te pusieron ejemplos y digo, porque es muy apasionante esto. O sea, ustedes van a querer estar hasta más horas, ¿no? O sea, si es que les apasiona y yo creo que tienen el llamado y es una manera tan hermosa de poder ir viendo el texto y además de que uno va viendo que a la gente con la que uno trabaja, a la gente que le sirve, está viendo que su vida está siendo reformada a través de lo que estamos dando. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Ok? Quisiera que comentáramos en la tarea. ¿Ok? Quisiera que escuchar tres voluntarios que nos comentaran un poquito, que no se alarguen tanto para darle lugar a los demás, que en menos de 3 minutos, y eso ya sería mucho, que nos hablen un poquito de ese video que vimos en torno al trasfondo cultural de esa frase, seguir el polvo del maestro. Así que voy a darle lugar a mi hermana Alejandra, por favor, que está levantando la mano, y después le damos el lugar a otros 2 y vamos a regresar, ¿ok? Así que adelante, hermana.
Tiene apagado su micro, hermana. Ahí está. Adelante. Ay, espera. A ver, un momentito. Ya, listo. A mí se me hizo muy interesante porque nos habla de todo lo que usted nos está explicando. Es donde nos explica que nosotros debemos saber realmente todo el contexto, ¿no? O sea, que no nada más es leer el verso o el versículo, ¿no? Sino que tenemos que saber cuáles son los antecedentes, ¿no? Como por ejemplo la cita bíblica que habla de Pedro, ¿no? Nos está hablando de la cita bíblica de que qué pensaba Pedro a la hora de que iba caminando cuando le estaba hablando Jesús, ¿no? O sea, ¿y por qué creía Pedro que podía caminar? O sea, ¿cómo era posible que todo eso sucediera o ocurriera, ¿no? En su mente, en su sentir. Pero también nos habla de que, bueno, a mí me llamó la atención esto, porque normalmente leemos que Pedro era, pues no sabía, no era letrado, ¿no? A mí me llamó la atención esta parte, que no era letrado y realmente, pues sí tenía un cierto conocimiento donde era ¿cómo se llama? El Torá. O sea, esa parte, al menos él sí lo tenía, pero los demás no tenían. Dice que eran 3 niveles de educación que tenían los judíos, ¿no? Y que empezaba desde los 6 años. Ay, imagínense nosotros aprender todo el Pentateuco, ¿no? O sea, y ellos se lo sabían, o sea, bien chicos. Dice que a los 10 años ya tenían otra preparación. O sea que realmente el ser discípulo no era solamente estudiar, sino era algo más que estudiar. O sea, trascendía más allá el ser un discípulo, ¿sí? Era prácticamente adquirir todo el conocimiento de su maestro, ¿sí? O sea, no era algo tan sencillo, nada más de estudiar y ya, y tienes tu preparación, sino que era presentar a su maestro de alguna manera, ¿sí? Era algo muy trascendental ser un discípulo. Y entonces, esta parte que a mí me llamó mucho la atención en cómo eran preparados esos discípulos. Entonces, no es nada más así que Pedro no sabía absolutamente nada. O sea, sí sabía lo que era o sea, él se preparó en un negocio familiar, en un oficio de la familia, ¿no? Porque según esto no era de los mejores, ¿no? Que dice ahí para que siguieran los siguientes niveles, ¿no? Si realmente tenía todo para ser discípulo de ese rabino, si realmente estaba preparado para representarlo, ¿no? Al maestro. Entonces, pues es algo bien impactante el que nosotros conozcamos esta parte de preparación que tenía un discípulo, ¿no? Para saber todo el trasfondo de lo que nosotros estamos explicando al predicar, ¿no? O sea, también tiene todo eso, es interesante. La verdad que a mí sí me llamó mucho la atención cómo desde chiquitos eran preparados, ¿no? Ahora nosotros, que somos rescatados por el Señor Jesucristo y nos dice, ven, sígueme, ¿no? Y nosotros así como que no sabiendo siendo instruidos desde chicos en el Señor, sino ya estando grandes, ¿no? O sea, qué tantas cosas tenemos nosotros que aprender, que prepararnos, tantas herramientas que debemos adquirir para poder hacer todas esas interpretaciones o traducciones, ¿no? Pero ellos era toda una vida, o es toda una vida, ¿no? Es la verdad algo impactante ahí, cómo lo vamos nosotros pues aprendiendo, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que, es parte de Muchas lo gracias. que entendí y lo que Ok. la verdad me llamó la atención. Ok, hermana Alejandra, muchas gracias. Gracias, ahorita retomamos. 2 voluntarios más, menos de 3 minutos, por favor. Abran micrófono y adelante. Buena. Me llamó la atención bastante el video de
el polvo, sobre el polvo. De verdad que despertó mi inquietud y me desafió a entender un poquito más el proceso del discipulado, que no es algo tan sencillo como la iglesia actual lo ha manejado, de hacer personas, de preparar personas al express, sino de que el maestro Jesús en este caso tuvo la visión correcta de quién era cada uno de ellos. Y de lo que más me llamó la atención así rápidamente fue cuando Pedro caminó sobre las aguas y vino una rema a mi corazón en ese momento, cuando me dice el Espíritu, Pedro, ¿de quién dudó Pedro en ese momento? Cuando se comenzó a hundir. Pedro dudó de su capacidad, de él mismo, no de su maestro. Por eso invoca a su maestro, por eso llama a su maestro. Y su maestro no le reprende la falta de fe hacia él, sino la falta de fe en él mismo. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste en ti? ¿Por qué dudaste de lo que estabas haciendo correctamente ya? Entonces, esto despertó mi mente y de hecho prediqué un mensaje el domingo siguiente sobre eso. Y la iglesia, de hecho, los hermanos me escribieron en la noche y me dijeron, pastor, hoy no predicó como predica siempre, predicó muy diferente. ¿Qué pasó? tuve un pequeño encuentro. Y eso sí me llamó la atención. De hecho, lo compartí con mi pastor, el pastor Ted Flynn. Compartí ese video porque creo que es un muy edificante. Y gracias por compartirlo, ¿verdad?, con nuestro video. Ok, qué bueno, me motiva mucho eso, porque creo que es la finalidad, ¿no? Que a través de este curso ustedes vayan a aplicarlo. Entonces, lo que veamos, no sé, de repente veamos algunos ejemplos y ustedes le inviertan un poquito más y lo predíquenlo, porque para eso es incluso el manual. O sea, yo pude haberles vendido el manual y decirles, hermano, es tanto por el manual, pero nuestra intención es de poder decir, ¿saben qué? Pues hay estas herramientas, úsenlas y que sea de bendición y lo que comentan ahorita pues es algo muy interesante. Así que, hermana Nora, adelante. Bueno, primeramente dice en el video que los primeros 5 libros de la Biblia los llamaba Torah. Era una enseñanza o instrucciones de la forma en el centro educativo en los que estaban. Los niños en el Beit Sefer, el primer nivel de educación hasta los 10 años, se memorizaban el Torah. El segundo nivel, el Talmud, memorizaban el resto de las escrituras hebreas. El tercer nivel de educación era Beit Midrash, y decían que el discípulo es un estudiante, el saber y cómo ser rabino. Dejará todo para ser rabino, la familia, la escuela, los oficios, etcétera. Que Dios, ahí al final ya habla de que Dios cree en mí, que Dios tenga fe en lo que puedo ser como Él, una persona de amor, comprensión, verdad, perdón, paz, gracia y alegría y esperanza. Y eso es lo que, en resumen, lo que me gustó, pues, cómo es que Dios va a creer en nosotros. Ok, muchas gracias. Qué bueno recordar estas 3 escuelas. Voy a dar oportunidad a alguien más, si alguien más quiere participar y vuelvo a tomar el punto, ¿vale? Así es que alguien más, creo que Gaby, ¿quieres comentar algo, Gabriela? Adelante. Hola. Sí, pues me llamaba la atención lo que respecto a lo del polvo del maestro, ¿verdad? Creo que de los 12 discípulos, creo que ninguno era un Beit Midrash, ninguno estaba quizás en el nivel de buscar un rabino para prepararse y ser capacitado y empezar a ser un discípulo, a imitar a un rabino, a hacer todo lo que un rabino hacía. Sin embargo, Dios en su bendita gracia y misericordia los escoge, ¿verdad? Pero hablando lo que es un Beit Midrash, ya dice que quiere imitar a su rabino, a su maestro. Y creo que Pedro, con todas sus dificultades, defectos, creo que de los 12 discípulos, creo que fue el único que en algo sobrenatural, ¿verdad? Si se puede decir, fue el único que se desafió en un breve momento y dijo, pues yo quiero hacer lo que hace mi maestro. Yo quiero hacer lo que hace mi rabino, qué sé yo. Y creo que fue el único de los 12 discípulos que fue desafiado y qué pena, ¿verdad? Que
que pues le falló su fe, pero por otra parte yo digo, qué valentía la que tuvo de imitar, de querer hacer algo más allá, de querer experimentar algo más allá. Y yo creo que ese es la verdadera esencia de lo que es el discípulo, ¿no? Querer hacer, y eso me lleva a lo que estábamos hablando un poquito atrás de lo que es un mimetai. Creo que en ese momento Pedro quizás actuó como un mimetai, quiso imitar, quiso hacer. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Pues le falló su fe. Entonces a mí eso me llama la atención de que pues quizás no era un Beit Midrash, no estaba en un nivel de capacitación, qué sé yo, del último rango, pero sin embargo fue el único que quiso imitar algo sobrenatural. Ok, muchas gracias, Gabriela. Buenos puntos que han hecho todos, buenas observaciones, porque aquí vamos a resaltar ciertas premisas interesantes. Número uno, la importancia del discipulado. La palabra discipulado viene de la palabra matetes. Discípulo es un matetes, o sea, un aprendiz, alguien que está creciendo. Y les voy a comentar un dato cultural interesante. Un rabino no podía graduarse de rabino si antes por lo menos un discípulo no lo superaba. Que actualmente, bueno, es lo que vemos en algunos maestros, ¿no? Que no les gusta que el alumno sepa más, porque yo soy el maestro. No, pero en el contexto hebreo, un rabino tenía que esforzarse para que su discípulo lo superara. Ahora, vamos al texto, cuando la palabra dice, mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a hacer. Pregunta, ¿cuántos fueron sanados con la sombra de Jesús? La Biblia no dice, pero con la Biblia sí dice que la sombra de Pedro sanaba a la gente. O sea, Jesús es crucificado y todos los discípulos se fueron y aparentemente como que fracasó, porque ¿qué pasó? Se reúnen en Pentecostés, pero llegan 120. Y los discípulos hacen todo este plan estratégico ungido en donde se predican, donde dan la vida, y en el año 313 ya habían conquistado el mundo conocido, o sea, se expandieron, o sea, indefectiblemente los discípulos llegaron a hacer muchas más obras de las que el maestro. Ahora la pregunta es, ¿entonces Jesús se habrá graduado como maestro? Claro. Ahora vemos el trasfondo y nos dice, voy a hacer la pregunta, ¿Jesús pasó por el Beit Shefer, el Midrash y el Talmud? ¿Sí? O sea, Jesús se preparó, porque cuando la gente dice que lo conocía como Raboni, eso es lo que dice el texto, que en la calle le decían el Raboni. Bueno, es que Jesús, claro, estuvo. La Biblia no nos da como tanta seña de su vida de infancia ni de su vida de joven, ¿no? Aunque joven empezaba en un contexto hebreo a ser en los 30 años empezaba la juventud de un joven hebreo. Pero a los 30 años Jesús ya había pasado por el Shefer, por el Talmud, y ya estaba en un contexto del Midrash. Y por eso cuando Jesús le dice, ven, sígueme, por eso dice la Biblia que al instante dejan las redes, porque los discípulos no habían hecho gran cosa en la escuela, eran, por así decirlo, fracasados socialmente hablando, y desean seguirlo. Ahora, nuestra composición en términos, voy a interpretar esto. Es bien elemental en las iglesias el discipulado, porque el discipulado forma, el discipulado moldea, el discipulado, a través del discipulado se transfiere la visión del evangelio, la visión local, de la iglesia local, la visión, la misión, la estrategia. O sea, es pulir carácter. Voy a comentar una frase que apenas escuché. No permitas que tu talento te lleve a donde tu carácter no te sostenga. Voy a repetirlo. No permitas que tus dones te lleven a donde tu carácter no te sostenga. Porque entonces vamos a recordar que
No hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no te llamó. O sea, si Dios no te llamó a ser millonario, pero tú tienes éxito siendo millonario, pero eso va a llevar a que te alejes de Cristo, pues es tu peor fracaso. O sea, puedes estar lleno de tantos millones de pesos, pero tú eres un fracasado y eres un miserable, porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, importante, ¿por qué? Porque en este proceso nos vamos a ir dando cuenta. Ahora, fíjense cómo estamos sacando varios planteamientos de una interpretación a través solamente del trasfondo. O sea, todavía no hemos visto ni siquiera ni el contexto temático, ni hemos visto el análisis, ni hemos puesto con lupa la palabra matetes, ni hemos puesto con lupa la palabra coluteo todavía, ok, que nos van a ampliar. Por eso me gustó mucho lo que decía Giovanni, pues yo ya lo prediqué y qué bueno, o sea, me encantaría que la próxima semana alguien me diga, yo ya prediqué de lo que es un mimetai, ¿no? De lo que es ser un imitador, pero Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, o sea, que estemos imitando la forma en que Dios va trazando, porque a veces malinterpretamos y decimos maldito el hombre que confía en el hombre, no, pero eso está en un contexto político. Cuando tú tienes tu confianza en el PRI, en el PRD, en el país demócrata, en el país republicano, en los gobiernos de izquierda, de derecha, de ultraderecha, en el socialismo, en el comunismo, ahí sí estás fallando. Pero cuando tú, porque el apóstol Pablo dice, somos cartas abiertas, o sea, nosotros somos un modelo para que la gente nos vea y nos imite. Sigo adelante con la proyección, porque si no voy a empezar a predicar y aquí me voy a aventar una hora. Así que mejor... ¿Okay? Entonces vean, esto ya lo vimos, vamos a ir a la parte, aquí hacemos una comparativa en lo que es la parte hermenéutica y el modelo exegético, ya con calma ustedes lo pueden leer, ¿ok? Pero para poder ir, para poder resumir breve, un punto interesante que quiero comentar, ¿ok? No, a ver, recuérdenme si ya les hablé de lo que es exégesis. Con la figurita ya, ¿verdad? Ya hablé de lo que es la preposición ek y también exomai, que es sacar, ¿no? Entonces, voy a resumir esto. En la hermenéutica, y aquí está la gran diferencia entre exégesis y hermenéutica porque van muy paralelos. De hecho, cuando terminemos la quinta sesión vamos a entrar a exégesis. O sea, nos vamos a aventar 10 sesiones así. ¿Ok? Ahorita ya estamos en esta sesión, que es la sesión 2 de hermenéutica. Cuando terminemos las 5, vamos a aventarnos 5 de exégesis. Pero realmente, aquí va el punto. La hermenéutica es ir de lo general a lo particular. Y la exégesis es ir de lo particular a lo general. Lo voy a plantear de otra manera. Todos tienen un teléfono, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos una foto y nosotros enfocamos y le hacemos zoom, eso vendría siendo la hermenéutica. O sea, nos acercamos al texto. O sea, queremos ver más de cerca la foto. Eso sería hermenéutica. O sea, yo me acerco a la Biblia para verla más de cerca. Esa sería la hermenéutica. Pero cuando nosotros alejamos y queremos ver el panorama total de la foto, ese sería el exégesis. O sea, nosotros al texto, a la Biblia, nos vamos a estar acercando y alejando. ¿A través de qué? De ver el libro, de ver quién la escribió, por qué la escribió, dónde la escribió, el tema principal, palabras claves, ¿ok? Y obviamente todas las otras herramientas. Hermana Nora, adelante. Pastor, mire usted, es lo mismo, yo creo que es con el diccionario que lo tenemos que encontrar, porque usted decía que el exégesis, ahí hablaba de la palabra eka, ¿de dónde lo sacó la eka? Igual con el diccionario, ¿cómo? Sí. Tenemos que llevar, hermana, o sea, yo les tengo que ir diciendo, bueno,
vamos a ver lo que son las preposiciones, porque la palabra ek o eka es una preposición. No sé si la vez pasada les enseñé la tabla de preposiciones. La imagen, ¿se las enseñé o no? Sí, nos las enseñó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando veamos el análisis, les voy a dejar una tarea que son es una tabla de preposiciones, que nosotros la utilizamos mucho. La preposición ante, la preposición para. Por ejemplo, tenemos muchas palabras muchas palabras en el español llevan preposiciones y ni nos hemos dado cuenta, ¿eh? Por ejemplo, paraguas, parabrisas, perímetro, periférico, anticristo, metamorfosis, metanoia, incluso, pues muchas palabras, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando veamos esto, ahí, hermana Nora, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, es que hay que tocar el tema de las preposiciones, ¿no? Por ejemplo, la preposición kata, que significa de arriba hacia abajo, hay una palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice, si tu hermano lo encuentras en pecado, tú que eres espiritual, restáurale. Restaurarle, y es la palabra catarticete. Entonces, cuando nos vamos al original, nosotros vamos a darnos cuenta, es la palabra catartizo, catarticete, pero empieza con la preposición kata, que significa algo que viene de arriba hacia abajo. En otras palabras, la interpretación es que tú ayúdalo, motivándolo, pero la verdadera restauración viene de arriba, o sea, viene de Dios. Kata, preposición. Cuando una palabra tiene la preposición kata, es que Dios lo va a hacer. Tú no lo vas a hacer, tú lo vas a ayudar. Tú le vas a dar una ofrenda, tú lo vas a llamar, tú le vas a decir, vamos, sí se puede, pero la verdadera restauración viene de Dios y está en una voz pasiva. O sea, la voz, pero hay que ver las voces. La voz pasiva es que el sujeto recibe la acción, en este caso de Dios. ¿Quién restaura? ¿Nosotros? No. Dios. Dios. Pero el texto nos dice. Y las preposiciones las preposiciones me súper encantan porque nos hablan de eso. Por ejemplo, la palabra paracleto, que es la palabra que se traduce como consolador. Y yo rogaré al Padre y Él les enviará el consolador. Pero en el original es la palabra paracleto. Para es una preposición que significa al lado de. Y cletoi o kletos significa llamado a. O sea que el Espíritu Santo es el que está llamado a estar al lado de nosotros en todo momento. Entonces, fíjense cómo la interpretación toma un significado muy impresionante, porque estoy haciendo uso de estas herramientas hermenéuticas. Y ya no vamos a andar divagando o buscando la palabra consolador en un diccionario Larousse o en la RAE, que nos va a dar una explicación muy ambigua, sí, lo que es en el idioma, pero vamos a estar muy alejados de lo que realmente Juan quiso decir cuando mencionó la palabra paracleto, porque nos estamos yendo a la raíz de la palabra que usó hace 2100 años. Y eso nos ayuda bastante. No sé si me expliqué ahí, hermana Nora. Sí, pastor. Hay ¿Okay? que ver las preposiciones. Sí, hay que verlas. Hay que verlas y a la luz de todo eso, miren, aquí voy a compartir brevemente esto y voy a poner aquí preposiciones en griego. Y van a ver que muchos de ustedes ya las han visto. La que más me gusta usar es esta. Vean, que tenemos la palabra ek, que es de adentro hacia afuera, y me gusta porque lo hace visual. La palabra ei, que es de afuera hacia adentro. ¿Han escuchado la palabra periférico? Okay, un periférico, o sea, es la carretera o la pista que rodea la ciudad, ¿no? Mira, aquí tenemos peri, que significa alrededor. ¿Ok? Tenemos la palabra juper, por ejemplo, que es encima de, que de aquí viene la palabra jupotazo, cuando nos habla el apóstol Pablo y dice que el hombre es la cabeza de la mujer, jupo, pero tiene un significado no jerárquico, sino organizacional. Hay que ver esta preposición juper, ¿ok?
pros, ¿ok? Sun, con, ¿ok? Anfi, pro, ana, ec, o sea, todas esas, la palabra meta, por ejemplo, de aquí de la palabra meta viene la palabra metamorfosis, ¿ok? Y vean cómo meta es algo que viene también de arriba hacia abajo, lo que yo les decía de la palabra catarticete, que es algo que viene algo de arriba hacia abajo, o sea, de Dios hacia nosotros. Entonces ahí es bien importante, ¿por qué? Porque nos vamos dando cuenta en la interpretación, ¿ok? Que es sumamente importante. Les voy a dar el ejemplo que yo les comentaba ahorita. Voy a compartir mi pantalla ahora para denotar lo que dice Gálatas 6:1. ¿Me avisan si se ve la pantalla de mi celular, por favor? Ahí está. Voy a esta aplicación y voy a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice, hermanos, si alguno, vean aquí está, hermanos, si alguno fuese tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahorita le voy a dar clic aquí y me va a aparecer la palabra catartizo. Vean, le voy a dar clic y acá está, catartizo. ¿Sí se ve? Y vean cómo viene la preposición cata. Aparte, si les doy, si comento brevemente la parte etimológica de la palabra catartizo, el catartizo es el líquido, porque es un término médico. El catartizo es cuando una persona se fractura. No sé si alguien de ustedes se ha fracturado, pero cuando tú te fracturas te inmovilizan el hueso, te ponen una férula o te ponen un yeso para que el hueso ya no se esté moviendo. Y si el hueso se te desfasó, a través, número uno, de que te lo vuelven al lugar y ya te lo enyesan, o dos, te hacen una operación, que ese ya es el segundo plano. Pero el propio hueso, no sé si haya entre nosotros algún médico, pero el hueso empieza a sacar un líquido que solda el hueso. Ahora, ese hueso nunca en la vida se te va a volver a romper del mismo lado, nunca. Se te puede romper centímetros o milímetros más arriba o abajo, pero nunca se te va a volver a romper del mismo lugar, de la misma fractura, nunca. Porque incluso llegan a decir, y está comprobado, que ese catartizo que sale llega a ser más fuerte que el propio metal. Ahora, fíjense la implicación que nos da. Cuando Pablo dice, si ves que un hermano peca, tú que eres espiritual, restauradle en amor. O sea, tú sé un vínculo que le ayude a que él restaure su vida, pero la ayuda viene de Dios, cata, de arriba hacia abajo, catartizo. Y entonces tenemos el sufijo esete, o sea, que ya estoy metiéndome un poco más en el griego koiné, que ese sufijo lo que va a hacer es que esa persona reciba la acción, pero tú camines con esa persona para que sea restaurada a través de ¿qué? Del discipulado, de la mentoría y de dedicarle tiempo. Porque más adelante dice, si alguno de ustedes, por favor, ven que el hermano está en peligro, lleven los unos las cargas de los otros. Menciona la palabra griega varos. ¿No? O sea, llévale la carga, ayúdalo. Y contradictoriamente más abajo dice, y si alguno pues no quiere, pues que cada uno lleve su carga. Aparentemente se está contradiciendo. No, son dos palabras diferentes en el griego. ¿Ok? Entonces, vuelvo al punto del catarticete. Es cuando somos perfeccionados, sí, es cuando empezamos a entrar en una fase que teológicamente se conoce como la restauración. ¿Ok? Es cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de esforzarnos para llegar cada día a la estatura del varón perfecto. No que seamos perfectos, pero sí estamos nosotros adquiriendo la parte genética de Dios. Cuando dice que la palabra genética, la palabra nuevo nacimiento en el contexto de Juan capítulo 3 es la palabra griega genao,
gen de genética y nao de nuevo, o sea, una nueva genética. Alguien que es nacido de nuevo empieza a adherirse a una nueva genética. Señor, ¿cómo debo de hacer para heredar el reino? Ah, pues debes de nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, genao. Pero vean lo hermoso que son las palabras cuando lo vemos ya en las partes sintáxicas, en las partes gramaticales, en su semántica, en su etimología, en su filología. Estamos viendo que ya tenemos más herramientas y estamos viendo realmente lo que está pensando Pablo, porque Pablo vive en un mundo griego y está utilizando palabras griegas y frases griegas y cultura griega. Entonces yo no debo de ver la Biblia con una cultura occidental o con una cultura incluso latina. No, yo debo de ver la Biblia desde me debo de poner los lentes que tenía Pablo a la hora de estar interpretando la Biblia y voy a decir, ah, mira, realmente Pablo no estaba callando a las hermanas, ni les estaba negando el ministerio pastoral cuando les dijo que callen la congregación. Lo digo porque estaba ocurriendo algo cultural en ese momento. Entonces ahí vuelvo al punto que quería comentarles, que comentaba la hermana, por eso me hice este paréntesis, para hablar de la importancia, en este caso, de las preposiciones. ¿Okay? También hay el caso con los adverbios, con los adjetivos calificativos, con las conjunciones lacilativas, con las conjunciones copulativas. ¿Ok? Pero tendríamos, digo, todo esto yo lo tomé en 4 años y lo sigo tomando porque actualmente estoy tomando una licenciatura en hebreo. Por eso tengo este libro. O sea, lo abro y va a estar en hebreo. Vean. O sea, tengo que estar siguiendo, porque digo, esto es, a mí entre más me tenga un contacto, me emociona tanto y quiero seguir capacitándome. Entonces, pero repito, se los comento para que más allá de que ustedes digan, ay, pues qué difícil. No, no es difícil, hay que invertir el tiempo nada más. Ok, sigo aquí. Entonces, hablaba en torno a ello, nos quedan 20 minutos. Y después venía un cuestionario, ¿no? Esto ya lo llenamos la vez pasada. Entonces, ¿qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio de interpretación? ¿Qué respondieron? Es leer la Biblia. Muy bien. Hermana. Tener las herramientas para llevar a cabo nuestra misión de enseñar y predicar una buena interpretación. Ok, quedó como una pregunta abierta, pero obviamente pues uno tiene que orar, tiene que leer la Biblia, claro, pero también tiene que tener la disposición de no tener prejuicios. Porque si yo me acerco a la Biblia con el prejuicio de que yo quiero decirle a la Biblia lo que ella diga, pues entonces vamos a incurrir. ¿Quién era Hermes? Pues ya vimos que era el dios griego, el heraldo, el dios comunicador, el facilitador, ¿ok? De la interpretación. ¿Qué es la hermenéutica? Una frase. A ver, alguien dígame qué es en una frase la hermenéutica. Es la ciencia de la interpretación bíblica. Así como eso. Es la ciencia de la interpretación bíblica o el arte de interpretar la Biblia. Ahí está. Sí. Con eso. ¿Qué es un agiógrafo? Es el escritor santo. Un autor bíblico. Muy bien. Autor bíblico. Acuérdense que viene de 2 palabras, la palabra agios, que es santo, y la palabra grafos, que es de escritura. ¿Ok? Entonces, agiógrafo, ¿cuántos agiógrafos tiene la Biblia? 40 aproximadamente. Aproximadamente 40. ¿En un periodo de tiempo de cuánto? 1600 años aproximadamente. Muy bien. Sí leíste el libro Siempre Nuevo, así es que una estrellita aparte ahí, Giovanni. Muy bien. Gracias. Un promedio de 40 hombres, más o menos, aprox, en un periodo de 1600 años. ¿Okay? Entre ellos políticos, asesinos, pescadores, estadistas, historiadores, cronistas, pastores, etc., etc. ¿Ok? Lista los 4 pasos. A ver, no quiero que nadie vea sus notas y que alguien que no haya participado me diga cuáles son los 4 pasos del círculo hermenéutico.
trasfondo histórico, ¿Sí? contexto temático, análisis lingüístico, gramatical y unidad de revelación. Muy bien. Ok. Excelente. De memoria. Eso estuvo muy bien. ¿Cuáles son los 3 principios del círculo hermenéutico? ¿Qué pasó? Ok. ¿Cómo afecta? ¿Y qué hago con lo que sé? Exacto. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo afecta y qué hago con lo que sé? ¿Ok? Que lo vimos en el diagramita de aquí arriba. Pues en este. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo me afecta? ¿Y qué hago con lo que sé? En otras cosas, interpreto, contextualizo y aplico. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien. La siguiente. ¿Cuál es el propósito de la exégesis? Oír, examinar y extraer de la Biblia lo más importante. Ok, pues esa es una buena respuesta. Ok, y también ampliar el panorama. Ok, hay un micro prendido por ahí. Ok, entonces, lista 3 diferencias. Esas las dejo porque ya están ahí, ya nada más era de pasarlas textualmente, las diferencias. Ok, ¿cuáles son los 3 pasos de la interpretación? También lo dejamos porque ya lo acabamos de ver. ¿Qué significa la revelación general y dónde se habla de revelación en la Biblia? Mencioné dos versículos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Salmo 19, 1 y Romanos 1:20. Ok. Y específicamente nos quedamos con 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, ¿no? Que son los únicos 2 pasajes donde se menciona la palabra la palabra revelación, ¿ok? Que viene aquí en la 14. Entonces, ¿cuáles son las 5 revelaciones? Lo puse la vez pasada ahí, que es la revelación a través de lo creado, el mensaje dado a los profetas, Jesús, Biblia y el Espíritu Santo. ¿Podemos aceptar revelaciones nuevas como si fueran bíblicas? No, No. ¿Por qué? porque ya todo está revelado a través de la Biblia. Ya todo está revelado en la Biblia. Muy bien. Las 2 palabras griegas que se traducen como inspiración, ¿cuáles eran? Teonasto, Ajá, teosneustus. Y ¿Y la otra? feromenoi. Feromenoi, que una significa inhalar y la otra significa exhalar. ¿Ok? Muy bien. Que son las únicas 2 veces que aparece en la Biblia esta palabra inspiración. ¿Ok? Y aquí una pregunta abierta que me gustaría escuchar solamente a alguien que haya participado y que pueda ser breve también antes de terminar. ¿Qué aspecto de la clase fue lo que aprendiste y que te llamó mucho la atención? A ver, así que un voluntario, alguien que no haya participado. Vamos a darle lugar a Diana. Adelante. Bendiciones. Mire, la verdad es que a veces uno tiende a ir a juzgar las cosas por lo que está viendo. Y en este caso en especial, me he dado cuenta que nosotros juzgamos, interpretamos a primera vista, como quien dice. Entonces, lo primero que yo leí y le di un repasón y digo, como por ejemplo ese versículo de que es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja. Ahí yo me pongo a pensar, digo, sí, o sea, si yo lo hubiera visto y lo hubiera leído, lo leo a la primera, yo hubiera pensado literalmente en esa parte del camello pasando en una aguja. Entonces nosotros estamos tratando de hacer juicios o tratando de interpretar cosas con muy poca información. Y ahora me doy cuenta que va mucho más allá de la Biblia. O sea, sí nos da revelación el Señor, nos da el Espíritu Santo, todo lo que nosotros debemos de entender, pero también nosotros tenemos que tratar de hacer indagación, de buscar más el contexto, la historia, qué fue lo que pasó, porque realmente sí
nos hace falta muchísima más información como para interpretar, saber en verdad qué es lo que quiere decir ese versículo. Bendiciones. Ok, muchas gracias, hermana. Muy bien, pues qué bueno que estamos en esta parte de su sesión. Lo que vamos a hacer es que la próxima sesión vamos a ver de la página 27, las había dejado de tarea leer el capítulo 2 también, que ustedes lo leyeran, que vieran como las partes interesantes que tienen que ver con la revelación y también con la parte de la reseña bíblica. Y voy a poner aquí mi manual. La próxima sesión vamos a leer el capítulo número 3, así que yo voy a pedir que ustedes puedan leerlo para que lleguen a la clase ya con cierta noción de lo que vamos a estar hablando. Aquí está el cuadrito que yo les decía de los contextos, los 6 tipos de contextos bíblicos que tenemos. Ustedes ya van a leer este capítulo y vamos a estar viendo también algunos pasajes que han sido sacados fuera del contexto. Así que ustedes van a leer y van aquí van a contestar las lagunas, las preguntitas, que es poco, ¿ok? La reseña de los pasajes bíblicos que han sido mal interpretados, ¿ok? Les comentaba la excusa perfecta de Adolf Hitler en su momento en el 1922 y más adelante en el 43, cuando toma el poder como canciller de Alemania, ¿ok? Y la forma en que él mató a 17 millones de personas utilizando la Biblia, ¿ok? Frases bajo su contexto, ¿ok? Y 3 factores que me parecen fundamentales para poder hacer una interpretación de una palabra. El factor etimológico, el factor cultural y número 3, el factor léxico-gramatical. Entonces, aquí termina nuestro capítulo con la parte polisémica, es decir, vamos a ver la polisemia. Esto no lo hagan, esto último, si quieren, no lo hagan, ya que si se van de filo y quieren hacerlo, pues adelante. Esto lo vamos si nos da tiempo, que espero que sí, verlos todos y no solo vamos a dar una descripción de lo que es la polisemia y cómo está tan visible en la Biblia, la parte polisémica, ¿ok? Entonces, pues prácticamente eso es lo que vamos a estar viendo. La clase que viene para cubrir lo que es el contexto temático, ¿ok? Y ya en 15 días, pues vamos a ver lo que es el trasfondo histórico, ¿no? Que ya va a tener otras implicaciones, pero vamos a ir a estarnos deteniendo. Ya saben que si tienen alguna duda en relación a esto, pues pueden contactarnos. He recibido pocas tareas, eso sí. Si no, no sé por qué razón he recibido muy pocas tareas. Y eso pues sí es un poquito preocupante porque pues somos bastantes y son pocos los que me han enviado la tarea. Normalmente yo no estoy detrás de las personas, de los alumnos. Los que no me envían, pues tampoco les digo que no. Pero pues pongan ahí atención para no al final, pues enterarse de que no pasaron el curso, ¿vale? Y sería una lástima que no lo pasen o, bueno, volvernos a ver aquí en algún otro momento. Pero sí, les motivo a que lo hagan todavía si quieren. Les voy a dar chance de que me manden la tarea pasada y por única vez, ¿vale? Pero quiero que se pongan al corriente y estemos ahí conectados en lo que vamos nosotros viendo. Así que no les voy a dejar más tarea para no cargarles, pero sí, nos quedan 10 minutos y en estos 10 minutos quisiera tomar un tiempo para poder, si ustedes quieren hacer alguna pregunta en relación a eso. Yo quiero preguntarles, quiero que sean honestos, si está siendo sencillo de comprender el curso. Quiero que se me sean bien sencillos, bien sinceros y que me digan, se me está complicando. Me gustaría que podamos implementar algo más en la clase, con todo gusto. O sea, podría, por motivos de tiempo, a mí me gusta de repente traer videos, hacer algunas dinámicas en el salón, mayormente cuando es presencial, me encanta, pero por cuestión de tiempo a veces hasta incluso hablo bien rápido, ¿no? O sea, me voy como si me fueran correteando para poder cubrir más contenido, porque hay bastante contenido. Pero quiero escuchar alguna observación
en relación a la pregunta, si está siendo claro el contenido, si está siendo sencillo también de aprender, sino para poder bajar un poquito la forma o el lenguaje de la transmisión. Así que creo que la hermana Nora levantó, vamos a darle primero lugar a la hermana Yotli García, que fue la que la levantó primero, y posteriormente a la hermana Nora. Así que adelante, hermana. Gracias, hermano Tony. Mira, bueno, yo como sugerencia, por ejemplo, yo hice el cuestionario, no sabía, en algún momento me perdí de que había que mandarlo, aquí lo tengo. Yo les pido a los hermanos, a mí se me hace muy interesante la clase, sí es mucho para mí, pero se me hace muy interesante. Como les digo, ustedes ya están en un pastorado, yo no. Y por ejemplo, yo les pediría, como ahorita que preguntó las preguntas del cuestionario, a mí me hubiera gustado participar, pero están respondiendo y respondiendo. No hay un orden, o sea, que alcen la mano y diga, usted participa, usted. No sé, para que nos permitan participar a otros hermanos. Es como una sugerencia, porque la vez pasada que usted vino, también estuvieron repitiendo el cuestionario y también fue muy rápido. Me hubiera gustado quedarme con un poco más, pero lo hablan muy rápido y se meten y me gustaría esa estructura, hermano, que si la pudiera poner, de que si vamos a participar, pues sea levantando la mano, porque si no hablan los mismos, y sí, evidentemente son los mismos, porque se meten y nos quedamos algunos. Bueno, en mi caso, yo sí me quedo queriendo participar. Y ya lo dijeron o lo hablaron rápido y no hubo una estructura. Es como una sugerencia, hermano. Ok, muchas gracias. Gracias, hermana. Vamos a poner más atención ahí. Hermana Nora, adelante. Oiga, pastor, mire, yo sí hice lo del video y lo de el cuestionario. Los dos se los vamos a mandar. Lo que pasa es que la verdad no lo mandé, pero sí lo hice. Yo sí lo hice. Ok, bueno, escuché que no lo mandó, pero sí lo hizo o escuché mal. Sí, así es, lo hice, pero no lo mandé. No sé si hay que enviar las dos cosas, el resumen del video y lo del cuestionario. Ese es Ok, les había comentado, creo que el video lo íbamos a comentar aquí. No tenían que mandar un resumen. Y lo del cuestionario. Ajá, sí, era opcional y solamente las había comentado que era como para reforzar. Entonces, de repente sí, o sea, también digo, puedo yo de repente cometer un error, pero ustedes están también para corroborarme. De repente ando loco ahí y estoy pensando en qué, a veces pienso que estoy en la clase de carismata o en la de Pentateuco y digo, no, estoy en hermenéutica, en hermenéutica 1 o en exégesis, ¿no? Entonces, créanme que estoy también procesando eso, pero cuando ocurra eso, pues ustedes mándenme la tarea, ¿vale? Por WhatsApp, porque el correo no lo reviso casi. Después, quien levantó la mano fue mi hermana Diana, y después vamos con Alejandra, Miguel y Giovanni. Adelante, hermana Diana. El cuestionario que vamos a enviar es el cuestionario, pastor. Sí, solamente le toman una foto al cuestionario y me lo mandan. ¿Okay? Ahorita ya lo contestamos, pero pues, le toman una foto, me lo mandan, y para que quede como evidencia, porque me están preguntando dónde me lo mandan. Voy a poner aquí mi número. Okay, ahí está mi número. Y los que estén foráneos, los que estén en otro país, pueden mandármelo por Messenger a través de Facebook. Voy a poner mi Facebook. Por favor, me mandan solicitud y ahí voy a estar también a través de Facebook. Voy a estar recibiendo todo. Ahí está. Así es como estoy en Facebook. Por si tienen algún problema con mi número, lo voy a poner aquí, mi Facebook personal. Ahí está. ¿Okay? Entonces pueden mandármelo por Messenger a través de Facebook o por mi número personal. Vamos con a mi hermana Alejandra. Adelante. Bueno, disculpe, es que no me dieron palabra, pero ya no supe si podía hablar o no. Pero
era una pregunta. Lo que pasa es que yo tenía como entendido que íbamos a hacer el cuestionario, pero lo íbamos a revisar en clase. Y por eso es que no se mandó, pero si quedó aparte alguna otra tarea, por favor díganme, porque yo sí vimos el video y sí contestamos, incluso en el grupo lo estuvimos checando, pero no teníamos entendido que lo teníamos que mandar, disculpen. Y sí, está siendo bastante retadora la clase, más que nada por el contenido, por lo que tenemos que aprender, pero sí. Ok, bueno, se está cortando bastante, hermana, y no sé si logré escuchar bien, pero escuché que hay que mandar la tarea, y que si hay alguna tarea que falta, pues se los haga saber, así que lo voy a hacer, así que muchas gracias. Hermana Alejandra, adelante. Profesor, yo creo que muchos sí hicimos la tarea y lo que pasa es que no sabíamos dónde lo íbamos a mandar, o sea, no teníamos la certeza de dónde teníamos que mandar esa tarea. Así que pienso yo que muchos sí lo hicimos. En mi caso también lo hicimos y otras personas más, al menos que yo sé, lo hicieron. Pero pues que nos permitan enviarla, lo vamos a hacer con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Por eso les comenté que se las iba a recibir sin problema, porque digo, también de repente a mí se me pasa y no, o tal vez la instrucción la di no tan completa, pero ya ahorita por eso puse mi número personal de WhatsApp y también por cualquier cosa, repito, por si los que están en otro lugar fuera de México, pues pueden, Facebook es internacional y pueden mandármelo por Messenger ahí, yo lo reviso. Lo único que sí pido es que cuando reviso una tarea, reviso todas, o sea que hay ocasiones que ustedes me la van a mandar y van a pasar 2, 3 días y no lo voy a abrir para no estar revisando una hoy, una al rato a las 5, otra mañana. Entonces yo tomo mi tiempo donde me siento y empiezo a ver todas parejo, ¿ok? Para que si de repente ven que yo no las he visto, no se preocupen, ahí está, pero yo tengo un tiempo específico para verlas, pero sin problema, o sea, vamos a hacer como que no pasó nada, voy a estar recibiéndola, nada más me toman su captura y yo voy a llevar en la bitácora, voy a ir registrando. Hermano Miguel, adelante. Bendiciones, Pastor Tony. Pues fíjese que solo para corroborar, la tarea que habíamos hablado era de ver el video y discutirlo en la clase, pero hoy se está, ¿verdad? Hoy sí nos está pidiendo la tarea, por eso, solo para eso le levantaba la mano para decirle que no habíamos hablado de mandar la tarea, sino que solamente de discutir el video, pero ya está hecha. Bendiciones y muy edificativo, muy buena la clase, Pastor. Saludos. Sí, muchas gracias. Entonces ahí yo pido disculpa porque ahí el error fue mío, que no lo comenté así. Entonces digo, no hay mayor problema. Por eso les voy a recibir todas las tareas sin descuento. Y y una disculpa. Es que a raíz de que perdió el América yo me quedé así como que me puse tristezón y apenas ando reconectando otra vez y orando para que Dios restaure mi corazón, pero sí, hermano, no sigan orando por mí, por favor. Giovanni, adelante. Pues qué pena que perdió la América y que mis Chivas van delante. Profe, perdone, la verdad que yo no me conecté en la primera clase, pero le envié un reporte al correo de la universidad del video que usted transmitió la clase de la primera sesión. Y el cuestionario, como todos ya han corroborado y han afirmado, no tenía el conocimiento que hay que enviarlo. Por eso no lo habíamos enviado. Las clases son una enorme bendición. Créame que como maestro, que es usted, le felicitamos, le felicito de mi parte, porque está ampliando nuestro campo de conocimiento. Nos está ensanchando, nos está estirando y nos está obligando a rebuscarnos. Y gracias por lo que está haciendo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y igual gracias a todos por el dedo de que me están aquí pues comentando eso. La hermana Yodli dice, la tarea solo es el cuestionario, el video para la clase, tenemos que mandar 2.
Sí, o sea, el video, si quieren solamente a mi correo me dicen, ya sí vi el video. Y repito, era opcional, pero digo, no, eso no hay ningún problema si ustedes me mandan un video y me dicen, ya vi el video. Y el cuestionario que mandé, pues es de la primera clase, las preguntas que acabamos de responder aquí en la clase. Nada más ustedes le toman una foto, me la mandan para poder saber que ya la hicieron. Dice, si es el cuestionario de la tarea pendiente, pero en las sesiones leer el capítulo 2, ajá, y ya nada más leen este capítulo, acuérdense, ya el de la reseña ya lo vimos, ya no lo vamos a tocar la clase que viene, sino desde la página 27 van a leerlo para poder llegar aquí ya con noción de lo que vamos a estar tratando en la clase. Y si tienen preguntas, pues aquí las vamos a externar, ¿vale? Que nos manden el video correcto de este grupo, ¿ok? No sé a qué se refiere, hermano Romel, que el video correcto. Pastor, Pero, ¿sí? Pastor, lo que pasa es que nos mandaron otro video, el que está dando del Pentateuco, mandaron y no nos mandaron el correcto de la segunda clase. Entonces ahí también hay una confusión porque no tenemos para ver qué tarea dejó, porque yo la primera clase no pude entrar porque me enfermé y apenas entré. Entonces, pues no busqué los videos, pero estaba el Pentateuco, entonces no estaba la clase de la semana pasada. Ah, no se preocupe, hermana. Yo hago que paguen extra por estar viendo otros cursos. Van a tener que pagar extra por estar viendo la del Pentateuco también, no se preocupe. Hermano Tony. No se preocupe, sí, Hermano. voy a comentar. Creo que aquí está Mesli para que podamos mandar el correo, el video correcto. Pero en caso de que no se mande el video correcto, de todos modos ya tomamos la clase porque los videos es como para atender la situación de los hermanos que no la están tomando en vivo, sino que después, como en el caso de Giovanni, que no pudo estar y después tuvo que ver el video. Pero vamos a hacer esto, todas las tareas que dejemos al final de la clase, yo las mando al grupo de WhatsApp donde estamos todos para que ya quede registrado. Es como que la parte buena, ¿no? De tener el grupo que ya queda registrado. Entonces ustedes ya saben qué es lo que van a hacer ahí. Y, De hecho, la hermano, clase del Pentateuco está muy hermosa. ¿perdón? La clase del Pentateuco estuvo muy bueno. Me Ah, gustó sí. mucho. Gracias a Dios que ya están tomando las otras. Está bien, qué bueno. Qué bueno, pues terminamos, ya son las 10. Hermano Miguel sigue con la mano arriba, no sé si todavía está o no se vaya a cansar de tenerla tanto tiempo arriba. Creo que ya participó, ¿verdad? Le voy a bajar la mano. Sí, pastor, solo una cosita, es que la semana pasada no hubo clase. Estaban buscando el video, pero fue un video que tuvimos 1 hora ahí porque hubo el problema de que no pudieron resolver, y la semana pasada solo fue que estuvimos discutiendo algunas tareas. Bueno, estuvimos corroborando las tareas y hablando del video nada más. La semana pasada, para la hermana que está preguntando por la sesión pasada, que solo fue 1 hora. Sí, sí, hermano, si yo comentaba, porque no me fue posible conectarme, y el poder recuperar ese tiempo, sé que va a ser difícil por los tiempos que cada uno tiene, pero digo, vamos, por eso lo que yo estoy haciendo es optimizar, ver lo importante, pero lo bueno aquí es que tenemos el manual y ustedes pues pueden también, por eso yo les digo, si tienen alguna duda, lean el manual y aquí lo externamos. Entonces vamos a puntualizar herramientas importantes en el uso de la buena hermenéutica bíblica y normalmente yo nunca falto a las clases a menos de que sea algo súper mega urgente, siempre estoy, o sea, desde que estamos trabajando aquí como profesores, pues nunca habíamos tenido una ausencia, pero ya en este caso fue por factores ya fuera de nosotros, así que vamos a seguirle dando el seguimiento a eso y sin ningún problema creo que podamos hacerlo. También, bueno, Rectoría ya mandó aquí un aviso que estemos atentos a los grupos. Y entonces, repito, ahorita que terminando la clase, yo mando un mensaje al grupo de WhatsApp en donde digo, ¿saben qué? A partir de la página 27 viene haciendo la lectura y contestamos las lagunas que están por ahí. Y la siguiente sesión, pues ya comenzamos con lo de siempre, ¿no? Es el número de teléfono, ok, voy a volver a ponerlo, ya lo puse arriba, lo voy a volver a poner, es el 55 19 17 31 97.
Ok, pongo también mi Facebook personal para que me agreguen y estemos ahí en contacto. Mi Facebook personal aparezco como Tony Spin. Es más, les voy a dar un plus. Les voy a dar la página de la iglesia también, por si de repente alguien nos quiere seguir a modo de comercial. Ok, y ahí está pues prácticamente todo lo que hacemos, las enseñanzas y todo. Entonces, y si quieren por ahí ver algunas prédicas, pues lo voy a poner aquí. La página de Facebook de la iglesia es Adulam Crew. Y les voy a, y también esta es la página de la iglesia. Adulam Crew. Y bueno, pues por ahí vamos a estar en contacto, ¿vale? Ya si en sus tiempos libres, acabo de subir una serie muy buena a Spotify. En Spotify estamos igual como Adulam Crew. Y acabo de subir una serie que se llama Cultura del Reino, que son 4 predicaciones. Y alguien de ustedes gusta escucharla ahí en el tiempo que están lavando los trastes o eso. Es una de las enseñanzas que me ha llevado más tiempo hacer y que estoy seguro que puede ser de mucha bendición. Giovanni, ¿ya escuchaste la serie? Porque dice excelente serie. Ok, la está escuchando, muy bien. Aquí la pongo en Spotify. La estoy escuchando, escuché la primera parte y me llamó mucho la atención. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, también en YouTube estamos como Adulam Crew. Ahí también está la serie y varias series que tenemos. Ahí tenemos alrededor de unas 100 predicaciones en YouTube y también la puse aquí. ¿Ok? Entonces, hermanos, muchas gracias por el tiempo. Gracias por el estarnos aguantando aquí un par de horas. Les mando un abrazo a todos. Voy a poner ahorita la tarea en el grupo. Así que muchas bendiciones, abrazos hasta República Dominicana, Guatemala, Honduras, todo México, al sur, norte, al Bajío y a todos. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Si quieren abrir micrófono y despedirse de los hermanos, ahí estamos. Así que bendiciones. Alejandra dice también, ya escuchó la primera parte. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves aquí temprano. Un fuerte abrazo a usted también, pastor de Honduras. Hasta luego, mucho gusto.